Esta enseñanza la hemos titulado El campo de las emociones por la calabacera y vamos a ponerle como subtítulo Superando nuestras reacciones, y estamos dentro de la serie El color de las emociones y los sentimientos. Y vamos a partir de Jonás 4, versículos 6 al 11, y todos conocen la historia de Jonás, ¿verdad? Es casi conocida incluso por gente que no lee la Biblia, ¿verdad? De hecho, hasta en la escuela creo que nos hacen dibujar una super ballena para que se ponga Jonás adentro. Entonces esto está muy bien. Entonces vamos a leer, por favor, en nombre de nuestro Señor Jesús. Y preparó Jehová, Dios, una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, y el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte. Mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial bendito. Te alabamos, bendecimos, honramos y glorificamos. Te damos todo el honor, toda la gloria, porque tú nos has permitido, Señor, el día de hoy poder compartir tu palabra y estar juntos en ella. Padre Celestial bendito, que tu palabra penetre en nuestro corazón, penetre en nuestro cerebro, que tu palabra se quede en nuestros huesos, en nuestras manos, Señor, y cambie nuestra vida. Padre Celestial, sabemos que estamos siendo administrados y ministrados para poder llegar al reino celestial. Nuestra visión no es el territorio de Israel, sino nuestra misión es llegar a la Nueva Jerusalén. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con todos y cada uno de nosotros, y aún en las tribulaciones nos has conservado. Padre Celestial, que la porción que nos corresponde el día de hoy la podamos absorber, que posteriormente podamos meditar más por tu palabra y que tu palabra nos lleve a campos más profundos para que nosotros podamos nadar en ellas y podamos tener más conocimiento, no para alarde, Señor, sino para también estar ayudando a los demás. Señor, que tu bondad y tu misericordia penetre en nosotros también para que podamos extender esa mano, y especialmente que nos haga reflexionar sobre las cosas que hacemos en nuestra vida diaria para poder cambiar. Gracias, Señor. Te pido por favor que nos acompañes durante esta enseñanza y que sea tu mano poderosa puesta en ella, y que tú también ayudes a aquellas personas que se van a reunir posteriormente a escuchar esta información. Gracias por esta clase, gracias por la preparación que nos has dado, y gracias por preparar ya el campo para que caiga en tierra fértil la semilla y pueda dar fruto a su tiempo. Gracias, Señor. Amén. Qué interesante es Jonás. La palabra de Dios nos está mencionando que existe una gran cantidad de emociones expresadas en este personaje bíblico. Existen una gran cantidad de reacciones, existen una gran cantidad de sentimientos, y podemos decir una gran novela. ¿A cuántos nos gustan las novelas? Bueno, esta es una de las grandes novelas, pero especialmente con un término en el cual no sabemos cuál es el real fin. Muchos especulamos cuál es el fin de Jonás, pero Dios no nos da a conocer el fin de Jonás. Así que vamos a tratar de explicar a través de la historia de Jonás las reacciones emocionales, los sentimientos, las reacciones espontáneas, y especialmente cómo se dio la instrucción de Dios para mejorar el corazón de Jonás. Y vuelvo a decirle, toque su cabeza, porque vamos a hablar de la cabeza. Y usted quizás no se ha dado cuenta, pero vamos a hablar de la cabeza.
Así que hay dos preguntas esenciales cuando iniciamos esto, y una es ¿cuáles son las reacciones y nuestras emociones ante situaciones que nos dan depresión o situaciones específicas? Dos, ¿cómo podemos desarrollar una mejor respuesta en el desarrollo de nuestro carácter cristiano? Así que vamos a tratar de ver la problemática de Jonás y después vamos a tratar de ver cuál es la solución que la Biblia nos da. Entonces vamos a estudiar 4 reacciones con 4 soluciones. ¿Estamos claros? 4 reacciones con 4 soluciones. Algunas de ellas no vamos a ir tan extenso porque ya ustedes las conocen, pero de cualquier manera sí es bueno recordarlas. Mucho de ella, especialmente una que vamos a hablar, la vimos especialmente cuando estábamos viendo La Completa Paz, la serie de La Completa Paz, ¿de acuerdo? Entonces vamos a pedirle a Dios ahorita que el trabajo del Espíritu Santo venga a nosotros para que transforme nuestra persona en cualquiera de las cosas o condiciones que no estamos siendo concretos, correctos y específicos ante Dios, sino que estamos pensando en nuestra propia condición personal, y nosotros estamos pensando en nuestras propias ideas, y nosotros estamos pensando en nuestro propio camino, no en el camino de Dios. Así que estemos listos por si algo tenemos que cambiar. Así que vamos a empezar con el punto número 1, y el punto número 1 se llama valoración inapropiada. Valoración inapropiada. Cuando vimos el rompecabezas de la vida, ¿verdad? Rompecabezas de Dios, nos dimos cuenta que todas las piezas del rompecabezas son importantes, incluso hasta los malvados lo son. Y todos tienen un lugar, y ninguna pieza sobra y ninguna pieza falta. Todos tenemos que estar incluidos en el contexto. Y dentro del cuerpo de Cristo tenemos que estar unidos en unidad. ¿De acuerdo? Cristo designó que tenía que haber una unidad de Él con sus discípulos y de sus discípulos con Dios para que hubiera una confirmación de que Él vino. Unidad. Dios, aun cuando le traicionamos con el pecado original, aún Dios fue tan responsable con nosotros y su creación que quiso tener una nueva unidad. Y la gracia de Dios se va a extender desde el pecado original que pasó con Adán y Eva hasta la última persona que logre tener la gracia de Dios en salvación. Así que la gracia de Dios nunca va a terminar, ¿verdad? Entonces, esto es lo que Dios nos quiere, es unidad, y que valoremos la unidad. Entonces, debemos de recordar que toda persona tiene un lugar ante Dios. Y cada persona ocupa un lugar que no puede ocupar otra persona. El problema que vemos aquí con Jonás, especialmente a través de toda su historia, no lo vamos a recordar todo porque sería imposible. Jonás era un instrumento de Dios. Jonás era un verdadero profeta. Jonás recibía mensajes directos de Dios. Jonás platicaba con Dios porque se demuestra que Jonás puede replicar. ¿Cuándo empieza el problema de Jonás? Mientras estaba en Israel no había problema. Él estaba cumpliendo todos los designios de Dios, pero empieza el problema cuando Jonás tiene que ir con sus enemigos. ¿Recuerdan palabras que son claves para nosotros? Perdón. ¿Y qué más? Orar por nuestros enemigos. Cosas completas que obviamente en nuestra condición personal lastima. Y quiero decirles que hemos estudiado ya mucho esto y hemos tenido cada vez que hablamos esto réplicas muy fuertes de personas que no tienen todavía de parte de Dios esa parte divina para que les ayude con el perdón y para que les ayude a trabajar con sus enemigos. Aquí fue el problema de Jonás. ¿Qué hizo Jonás primero? Desobedeció las órdenes de Dios. Y ustedes saben todo el transporte que Dios utilizó para que Jonás llegara a la isla de nuevo. ¿De acuerdo? ¿En dónde empieza toda la rebeldía del hombre, mis hermanos? Repítalo conmigo: en la desobediencia a Dios. Si todos los mandamientos los pusiéramos, nos daríamos cuenta que cada mandamiento nos aleja de un problema. Cada cosa que nos instruye Dios nos aleja de un problema. Así que las cosas de Dios es para quitarnos de problemas. Por eso tendríamos que estar muy alegres de tenerlos. Mas, sin embargo, cuando nos ponemos rebeldes a través de las cosas de Dios, ¿qué es lo que está pasando? Estamos desobedeciendo. Y parece que a Dios no le agrada la desobediencia. 2. Todavía el problema se incrementa más cuando Jonás no recibe la recompensa que él esperaba. ¿Qué era la recompensa que él esperaba? Que Nínive se destruyera. Es más, vamos a decirlo de manera más correcta: que Dios destruyera a Nínive.
Cosas que van en contra de una misericordia grande, de una bondad que tiene nuestro Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Jonás? La experiencia con la calabacera, ¿qué fue lo que expuso? Les dije que tocaran su corazón. Fue expuesto el corazón de Jonás. Les dije que tocara su cabeza. Fue expuesta la mente y las experiencias personales internas de Jonás, y además se cumplió la palabra que fueron reveladas. Jonás fue confrontado con la ganancia, con la pérdida, con la frustración. Y esto lo tenemos que tener nosotros en cuenta, porque todos nosotros podemos ser confrontados en cualquier momento por Dios, dándonos ganancia, dándonos pérdida o enfrentándonos con frustración. Y ahí vamos a saber qué tanto realmente hemos crecido en Cristo. No quiere decir que todos reprobamos, ¿verdad? No quiere decir que todos aprobamos. Lo que quiere decir que cada día nos vamos acercando más a la altura del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Entonces, démonos cuenta que todos nosotros podemos estar expuestos en cualquier momento ante la experiencia de Jonás. Pero ¿saben qué es el problema más grande? Que no valoramos quiénes somos cuando somos enviados a cualquier actividad que Dios da. Piense esto. ¿Qué fue lo que olvidó Jonás? Que él era el mensajero, no era el justiciero. Él era solamente el mensajero, no el justiciero. Ahora, ¿fue enviado a dónde? A un pueblo perdido. Y síganme hasta el final cuando les hable del pueblo perdido. Síganme porque es muy interesante. En palabras sencillas, entonces, Jonás no valoró a Dios. Jonás estaba valorándose a sí mismo. Y llegan momentos en los cuales nosotros, al valorarnos nosotros mismos, podemos tener una autoestima muy alta que nos lleva incluso a la soberbia y a los ser altivos, o podemos tener una personalidad demasiado baja, con una autoestima demasiado baja. Y los dos extremos son malos, porque Dios nos lleva a un balance. Dese cuenta que en esta valoración desproporcionada de Jonás, empezó a pelear con Dios. Y nosotros podemos dar muchos ejemplos de cómo de repente empezamos a pelear con Dios. Y usted empieza a pensar de qué manera usted estaría peleando con Dios. En este tiempo que yo tuve de enfermedad, traté por todos los momentos que pude, recordando estas palabras, no quiero estar peleando con Dios. Señor, que tu misericordia mejor y tu bondad me alcance. Pero esto es ¿por qué? Porque por 4 años hemos repetido esto, y creo que hoy me tocó la práctica más fuerte. Que tendría que aceptar que casi por 6 semanas yo no podía ni siquiera levantar un lápiz a veces. Entonces, no queremos estar peleando con Dios. Y este consejo bíblico llega a la iglesia cuando dicen, ¿crecerá este grupo cristiano o no crecerá este grupo cristiano? ¿Será bueno que los destruyamos a todos? Y veamos lo que dice Gamaliel. Hechos 5, versículo 38 al 39. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejalos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, ¿qué dice? Se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Es preferible decir que Dios pelea nuestras batallas, que suya es la venganza y Él paga. Es mejor decir, esperar y ver cuáles son las acciones hermosas que nuestro Dios va a hacer por nosotros, que decir, yo voy a tomar la venganza en mis manos y voy a destruir. Una mala valoración del consejo de Dios nos lleva a no tener realmente el valor de la soberanía completo que Dios tiene para cada uno de nosotros y la guía que tiene para cada uno de nosotros. ¿Y saben qué? Esto nos puede llevar a malinterpretar que podemos mejorar o que podemos cambiar el mensaje de Dios.
Y esto está ocurriendo ahorita en muchas iglesias, que se está queriendo mejorar o se está queriendo cambiar el mensaje de Dios. En el ejemplo bíblico que yo más rápidamente ahorita recuerdo, y ustedes van a estar quizás de acuerdo conmigo, Judas Iscariotes hizo una valoración inapropiada de Jesús. Y decidió que podía intercambiarlo por un valor de 30 monedas, con lo que llevó a Judas a hacer dos acciones importantes. Cumplió la profecía, pero también cooperó para su desgracia eterna. Que Dios no nos use por el lado del malvado. Que Dios nos use en el lado de la misericordia y en las condiciones apropiadas de Él. Como podernos dar cuenta, la valoración inapropiada de la soberanía de Dios y sus ordenanzas pueden llevarnos ¿a quién? A ser rebeldes contra Dios, y aquí en este caso hasta Judas, llevar hasta la traición de la divinidad. Fíjense de dónde llegaría tanta maldad siendo nosotros seres humanos. Dígame, ¿Jonás estaba en balance o estaba fuera de balance? Y Jonás estaba sobreestimado. Y le voy a decir por qué después. ¿Jonás estaba qué? Sobreestimado. Su autoestima está fuera de la realidad. En términos mexicanos, ¿verdad? No sé cómo lo digan en otros países. Jonás perdió el piso y olvidó quién era. Y quién era, además de quién servía. Y les voy a decir otra cosa más. Si se dan cuenta, a Jonás se le olvida dónde estaba. Jonás estaba con 120,000 personas que eran sus enemigos. Y reflexiónelo en su corazón ahorita. Y ninguno lo atacó. Y ninguno le hizo daño. Sino que siguieron el mensaje que venía de parte de Dios. Y eso es cuando Dios dice que no te va a pasar absolutamente nada. ¿Estás llevando qué? El mensaje de Dios. 120,000 personas que eran sus enemigos contra uno y nunca se rebelaron en contra de Jonás. Nunca se rebelaron en contra del mensaje de Jonás. Ahora nosotros en la iglesia, muchas de nosotros nos rebelamos en contra del mensaje de Dios. Lo queremos hacer mejor, lo queremos transformar, lo queremos actualizar y obviamente nos estamos convirtiendo en enemigos de Dios. Así que tenemos que tener cuidado con nuestra altivez, con nuestra soberbia, con pensar que tenemos una personalidad muy sobreestimada. Porque lo único que podemos reconocer es que tenemos un Dios soberano. Y esa valoración de Dios la perdió Jonás. Vea lo que dice Isaías 43, versículo 10 al 11. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay Dios quien salve. Imagínense el mensaje que le estaba dando Dios a Jonás. Aquí ya tendrías que estar totalmente destruido. Es más, de hecho, Jonás debería de estar muerto si usted lo reflexiona. Jonás, desde que lo echaron al mar, tenía que estar muerto. Mas, sin embargo, Dios lo siguió usando como instrumento. ¿Cuál es el problema? Que no estamos valorando a nuestro soberano Dios. No estamos reconociendo realmente quién es nuestro soberano Dios. ¿Y saben qué? Esto nos lleva a tener una problemática con la comunicación de la autoridad divina. Es como que tuviéramos un teléfono celular que nos queremos comunicar, pero tenemos mucha interferencia. Sí, nos vamos a poder comunicar con Dios, sí, pero depende del nivel de justicia que tú tengas. No, depende de tu relación con Él. Pero si tienes un teléfono celular con batería muy baja o sin la frecuencia correspondiente, quiere decir que tu comunicación es fallida. Pero ¿sabes con quién estás fallando tu comunicación? Con Dios. Y hago un espacio rápido. Por eso es importante ponerse la armadura de Dios todos los días en la mañana. Utilizar ¿qué? La verdad, la justicia, la salvación.
poner los pies aprestos para llevar el evangelio y lo que es más importante, ponernos el escudo de la fe, porque dice la palabra de Dios que todo esto va a ser usado ¿para cuándo? Para el día malo. Y nosotros podemos tener días malos cuando no podemos comunicarnos con Dios. Para poder establecer una comunicación con Dios, yo le pediría que todos los días usted tuviera en su corazón la verdad, tuviera justicia, llevar el evangelio y especialmente tener dispuestos sus pies ¿a dónde? Está reconociendo los caminos de Dios. Nuestra sociedad ahorita tiene un estilo Jonás. Parte le sirve a Dios, pero parte le sirve a sí mismos. Sí, no me interesa que digan que no es cierto. Esta es la verdadera sociedad actual. En una parte de nuestro corazón le servimos a Dios, pero por otra parte hacemos lo que es nuestra regalada voluntad. Lo que nosotros queremos. Y lo justificamos muchas veces con la palabra de Dios. Esta situación nos ha llevado a violar principios tan sencillos como el respeto del uno al otro. No voy a decir ahora el amor, simplemente la palabra respeto. Ahora, muchas veces nos decimos cristianos y andamos brincando que somos cristianos, pero no somos diferentes a nuestros vecinos que no son cristianos. Hacemos lo mismo que ellos hacen. Trabajan de la misma manera que nosotros trabajamos. ¿Cuál es la diferencia que tenemos como cristianos a un vecino que no es cristiano? Que nuestro testimonio sigue siendo el mismo del mundo. Porque con nuestra boca hablamos y alabamos a Dios, pero con nuestro corazón, ¿qué estamos haciendo? Negando realmente la divinidad de Dios. ¿Y saben que esto es muy grave? Muy, muy grave. ¿Y saben por qué es grave? Porque en el destino de Jonás lo que queremos muchas veces es que no me importa, yo ya soy salvo, que se destruyan los demás, que se vayan al infierno. Ya les hablé de Dios 1 o 2 veces, pero no quisieron entender, que se vayan al infierno. ¿Sociedad estilo qué? Jonás. ¿Hombres estilo qué? Jonás. Y déjenme decirle que nosotros no estamos comprometidos con la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos una relación para orar con Dios. Perdemos lo primero. ¿Qué es lo primero? La verdad. Segundo, la justicia. Señor, no me lleves por esta interpretación personal, por mis motivos, por mis sentimientos. No me lleves. Porque mi corazón, ¿cómo es? Es malo, rebelde, negro, oscuro. No, Señor, dame la oportunidad de que realmente muchas veces el único testimonio que van a tener la gente alrededor de mí, de ti, es a través de ¿qué? De lo que ven en mi diario vivir. Se lo voy a repetir. Lo que ven en mi diario vivir, no lo que se ve en la iglesia. Ahí hay muchos como nosotros. Es en mi diario vivir. Esto es lo que pasa cuando no hay valoración ya en el mundo. En los últimos Juegos Olímpicos, voy a decir juegos para que no me afecten lo del video. El grupo del arco iris hizo realmente un acto deshonroso de Jesús. Abiertamente hicieron una crítica de Jesús. Y todos los cristianos mantuvimos nuestra boca cerrada. Se dieron posteriormente algunas críticas y debates por algunos hermanos que alzaron su voz. Más tarde, una representante del grupo de producción declaró: si no le gusta el contenido, simplemente no lo vea. Pero no es tu contenido. El problema es que estás burlándote de algo que yo creo, que algo que yo defiendo, de algo que es importante dentro de nuestra doctrina, dentro de nuestro crecimiento y especialmente dentro de nuestro fundamento. ¿Saben que esto es una muy baja
y mala valoración de Dios. Y esto puede ocurrir si nosotros nos juntamos ¿con quién? Con el famoso mundo. Es triste. Es triste que ahora la policía no se pueda defender y mejor prefiera recibir golpes antes de ir a corte, porque al querer someter a un criminal, resulta que los derechos del criminal son por arriba de los derechos del policía. Eso es triste. Muy triste. Porque esto quiere decir que no se valora la autoridad. No se respeta la soberanía de Dios. Y creo que para este momento ya tenemos muchas cosas que reflexionar. Si estamos en esta condición de hacer valoraciones inapropiadas, especialmente de Dios, valoración inapropiada de mis hermanos, mi esposa, mi esposo, mis hijos, es un buen momento para hacer una evaluación en balance y decirle: Señor, necesitamos cambiar esto en nuestras vidas. Para esto necesitamos la solución número 1, se llama reconocimiento. Hace algunos 2 años yo les comenté, o 1 año aproximadamente, que había una persona que le dijeron que tenía 3 tipos de cáncer y que iba a fallecer en aproximadamente 50 días. Al esposo le dijeron: dale de comer lo que ella quiera, finalmente se va a morir. Empezamos a trabajar, empezamos a orar y obviamente nos metimos con Dios fuerte, más ella en su fe, y hasta hoy, después de 2 años, ella continúa todavía viva. ¿Pero qué tuvo que hacer ella? Lo primero, reconocer que tenía una enfermedad y necesitaba la ayuda de la soberanía de Dios. Cuando nosotros no reconocemos la enfermedad, no reconocemos el problema, entonces no tenemos la capacidad de decirle a Dios: Señor, esto sí me está afectando. Esto es en serio. Entonces, el reconocimiento para nosotros es esencial para guardar, mis hermanos, la línea de respeto con Dios, pero también para poder ser claros con Dios y decirle: esta es mi petición. Muchas veces oramos, dice la Biblia, y no se nos concede porque no oramos bien. ¿Por qué no oramos bien? Porque realmente no estamos reconociendo la situación. Lo primero es reconocer la situación. Hay gente que va a consulta y luego me dice: es que estamos mal en el matrimonio. No, estás a punto de divorciarte. Hay que reconocer. Y si estás a punto de divorciarte, yo lo primero que les digo: hey, ya no trabajes como matrimonio. Ahora empieza a trabajar como equipo. Empiecen a trabajar como socios. Porque si son 2 socios buenos, entonces van a hacer producir el producto. ¿Y el producto cuál es? La familia. Y después vemos cuáles son los problemas. Pero muchas veces cuando bajamos el problema, entonces decimos: de todos modos va a pasar. No estamos divorciados, pero dormimos en cuartos separados. No estamos divorciados, pero él va el fin de semana a sus actividades y yo voy a las mías. Estás divorciándote ya. Eso no es reconocer que verdaderamente necesitas la ayuda. Y eso es cuando hay que pedir: Señor, transforma mi corazón. Transforma el de mi marido, el de mi esposa. Ayúdame, Señor, porque la situación está difícil. Entonces, primeramente, tenemos que reconocer la situación en la que estamos. ¿Le pasó esto a Jonás? ¿No? Jonás nunca entendió que estaba en una tierra extranjera. Jonás nunca entendió que estaba bajo la protección de Dios. Jonás nunca entendió que el mensaje no era para él, el mensaje era para Nínive. Y esas son cosas importantes, pero lo más importante es que Jonás nunca reconoció que Dios era soberano. Vamos a Salmo 97, versículo 1 y 2. Y dice: Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrese las muchas costas. Nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. ¿Qué dijimos que empieza a hablarnos Pablo de la armadura de Dios? Justicia, ¿verdad? Y juicio. Tenemos que saber quiénes somos, a dónde vamos, porque Dios está juzgando todas las cosas. Él es el supremo, mis hermanos. Él es la autoridad. Él es la justicia, Él es la verdad, Él es la rectitud. Él es la autoridad. Él es el que creó las cosas.
Tú y yo ahora tenemos que decir que reconocemos la suprema autoridad de Dios sobre nuestra vida. Y además, sabemos que esa autoridad transforma nuestra perspectiva, transforma nuestro diario vivir, transforma nuestra persona. Y esto nos permite someternos en humildad para recibir las órdenes, los mandamientos y las direcciones de su soberanía. Pero en el segundo lugar, tenemos que tener balance, mis hermanos. Que nuestra valoración personal no se salga debajo de la autoridad de Dios. Pero tenemos que hacer que las cosas las hagamos como en justicia y en balanza. Y esto lo hizo Zacarías, nos lo enseña. Zacarías 11, versículos de 12 al 13, pero lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Les dije, si les parece bien, páguenme mi jornal. De lo contrario, quédense con él. Y me pagaron solo 30 monedas de plata. Y dice, valiente precio el que me pusieron. O sea, en otras palabras, no le estaban pagando lo que él hizo, ¿correcto? Entonces el Señor me dijo, entrégaselas al fundidor. Así que tome las 30 monedas de plata y se las di al fundidor del templo del Señor. Es decir, si se da cuenta, Zacarías lo que nos está diciendo, no importa lo que trabajé, el pago que me dieron no es el justo, pero el Señor me indica que se lo entregue al templo. Es más injusto, te vas a quedar sin nada, Zacarías. No. Eso es lo que él tenía que hacer, seguir en obediencia a lo que Dios le dijo y lo entregó ¿a dónde? Al templo, el pago injusto. Quiere decir que tenemos que valorarnos incluso cuando nosotros hacemos nuestro trabajo. No podemos tener un trabajo con un pago injusto. A mí me pasa mucho. A veces me pagan por 45 minutos y la gente queda 1 hora 30 o hasta más. Eso sería ya un pago injusto. Si lo tuviera que hacer correcto, como nos está diciendo la palabra de Dios, no tiene que ser así. Tendría que ser que la gente me pagara el tiempo que yo estoy con ellos. Entonces también igual, si tú haces una tarea y no te la están pagando, entonces es un trato ¿qué? Injusto. Es decir, no estás teniendo una valoración apropiada de lo que Dios te está dando. Ahora quiero que lo vea al revés. También nosotros debemos de hacer tratos justos y pagar justamente, ¿de acuerdo? O sea, no podemos perdernos en decir, que lo hagan para mí, pero no yo hacerlo para los otros. Por eso muchas veces la Biblia nos aconseja que cuando nosotros hagamos un trato, ¿qué tenemos que hacer? Respetarlo, porque ese fue el trato en que ustedes hicieron con las personas y el trato que hicieron ¿con quién? Con ustedes. Con la persona que te contrata o con la persona que tú contratas. Pero el principal juez de esto es nuestro Dios soberano. Así que hay que valorar cada acción que hacemos. Por otro lado, también tenemos que saber quiénes somos. Y muchos me dicen, esto es fantasía. Bueno, la Biblia dice que somos templos del Espíritu Santo. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo mora en nosotros, que Jesús nos está guiando y está intercediendo por nosotros, y que tenemos toda la guía de Dios, y que tenemos todo el Espíritu Santo a través de la palabra guiándonos también. Así que mis hermanos, nosotros somos divinos. Por eso Pedro, ya lo hemos hablado, nos compara como piedras vivas. ¿Por qué? Porque somos piedras vivas para llevar el Evangelio. Así que tenemos que valorarnos como apropiadamente, justamente. Y tenemos que tener esta situación. Si nosotros estamos fallando, tenemos que reconocer dónde estamos fallando para que Dios nos ayude a transformarnos. Vamos al siguiente punto. Punto número 2. Insensibilidad. Esta persona es insensible. Jonás 4, versículo 6, Jonás 4, versículo 6, que es de lo que estamos estudiando, lo vamos a volver a repetir, y dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que se hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Prepárese a escuchar milagros, ¿ok? Porque desafortunadamente estas lecturas las vemos como algo común. Pues creció y ya. No, el original de la palabra calabacera es la palabra que se pronuncia en hebreo kikayon. Quiere decir
que se levantó una planta que nació en la noche y creció para la mañana y ya tenía sombra. Dígame, ¿dónde pasa eso? Ahora, ¿cuál era la intención? Es importantísimo verlo. Le dio sombra ¿a dónde? Tóquese otra vez. A la cabeza. Y dice la palabra de Dios para salvarlo de su mal. O sea, ¿dónde estaba el mal de Jonás? Figurativamente podemos decir que Dios lo que estaba atendiendo era la cabeza de Jonás. ¿Lo había pensado? Se había puesto a reflexionar que Dios le puso sombra sobre su cabeza y dice que le libró del malestar. Algunos entonces consideran que esta calabacera es un nabo silvestre, otros un arbusto que se da en la región, otros consideran que es una planta de ricino, otros consideran que es una planta. Usted póngase a estudiar botánicamente todo esto y dura meses, si no es que años, para crecer. La Biblia no nos está hablando de meses y años, la Biblia nos está hablando de un día. Es más, de hecho ni un día, yo creo que es una noche. Estamos viendo un grande milagro, ¿se está dando cuenta? No importa lo que diga el original. El original lo que nos está diciendo es que hizo una planta milagrosa a Dios para que creciera. Ahora no sé si se llame quicayón o no, o se obtenga otro nombre, no sé cuál Dios le quiera dar. Pero el nombre que Dios le dio se llama milagro. ¿O usted ha visto crecer una planta para que te cubra con sombra en una noche? Y ahora note el propósito que dice, y lo voy a decir en estas palabras, era para el alivio del malestar de Jonás. Era para preservar la vida de Jonás. ¿A poco no es un Dios misericordioso? Tratando con alguien que está alevestado, que está enojado, que no está conforme. Pero ¿qué fue la emoción que le vino a Jonás? Alegría. ¡Wow! Pero Jonás no agradeció y Jonás no estaba entendiendo el remedio que estaba poniendo Dios para su salud. Y para su salud espiritual, voy a volver otra vez a repetirle, porque no por coincidencia estaba Dios atendiendo la cabeza de Jonás. No por coincidencia. Pero Jonás no pudo ver todo esto porque le faltaba ¿qué? Sensibilidad. Dice la Biblia que nos falta sensibilidad cuando se da dureza en nuestro corazón. Y le voy a pedir que me acompañe en Efesios 4, versículo 18. Y si tiene la Nueva Biblia de las Américas, sería fantástico para leerlos juntos. Y dice el versículo 18. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Y aquí podríamos hacer una oración, y esta sería mi oración también para ustedes. Por favor, Dios, no nos endurezcas el corazón y mucho menos el entendimiento. Ahora, démonos cuenta que el sentimiento y la emoción más importante era de alegría y de felicidad de parte de Jonás. Mis hermanos, así rápidamente, cuando todo nos favorece, podemos encontrar expresiones tales como el negocio va en popa. Esta persona tiene el toque del rey. Todo está saliendo con un buen sabor de boca. Dios está con nosotros, por eso estamos prosperando. Sí es cierto que tenemos esas expresiones cuando andamos bien. Andamos alegres, nada nos interrumpe, todo fluye, nos abre el camino, hasta el freeway se pone sin menos carros. Y esta era la posición que tenía Jonás. Jonás se alegró mucho del crecimiento milagroso del arbusto que le daba sombra. ¿Por qué? ¿Por qué se imagina? Porque vio un signo de bondad y aprobación divina de su intención de esperar la caída de Nínive. Entonces,
Jonás había ganado un sabor de boca de triunfo porque él pensó que con el crecimiento de la calabacera Dios ya lo estaba apoyando y por lo tanto Dios tenía que cumplir su promesa, ¿verdad? Que nunca hizo Dios, ¿de qué? De destruir a Nínive. ¿Se fija cómo un símbolo de posible crecimiento nos puede desviar realmente de la voluntad y la verdad de Dios? Por eso Jonás descansó. Estaba gozoso, porque no solamente tenía la sombra, sino también tenía la posición de decir, Dios está conmigo, Dios me está favoreciendo, así que Dios va a hacer clara mi petición. Vámonos de vacaciones. Nomás hay que ver el espectáculo de la destrucción y nos vamos. Literalmente la Biblia nos enseña que el verdadero creyente no puede ser insensible, primeramente al trabajo que está haciendo Dios en su vida y segundo, al trabajo que Dios está haciendo con el prójimo. Y si nos damos cuenta, muchas veces entonces las aprobaciones que Dios está haciendo en nuestra vida pueden ser simplemente arenas movedizas porque Dios no nos está moviendo por ahí. Es nuestro entusiasmo, nuestro conocimiento, nuestras necesidades y voy a decirlo así, nuestras peticiones de que podamos lograr eso. Pero no por eso Dios dice que es el camino correcto. Y más si nosotros en nuestro corazón lo inclinamos a decirle cosas perversas o mal a otros. En Romanos 12, versículo 17 al 18, nos dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz ¿con quién? Con todos los hombres. Jonás tenía dos retos importantes que no pudo cumplir, obviamente. Por un lado, entender el propósito por el cual Dios había enviado a su persona y por otro lado, entender que Dios estaba trabajando en la práctica del perdón de Nínive. Pero ¿saben qué es lo que menos se dio cuenta Jonás? Que Dios estaba trabajando para que él supiera cómo perdonar a sus enemigos. Y aquí es una clave bien importante, porque para perdonar a nuestros enemigos, una de las partes importantes es que les llevemos el Evangelio de Dios, la palabra viva, para que Dios se encargue de ponerla en su corazón si han sido elegidos conforme Él lo ha dicho. Y si usted se da cuenta, esto no es excepción en la iglesia tampoco. La Biblia nos comenta que en la iglesia de Corintios los ricos comían aparte para no compartir con los pobres. ¿Cierto? Y Santiago exhorta a la iglesia porque dice, tú le das un trato diferente al rico que al pobre. Entonces la Biblia reconoce y nos enseña que la acepción de personas es considerado una falta a la ley de Dios. Ahora, déjeme decirle que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le considera como pecado. Ahora, déjeme decirle todavía algo más grave. ¿A quién estaba siendo llevado el mensaje? Le dije al principio, acompáñeme porque tenemos que pensar a quién se le estaba llevando el mensaje. Y regularmente se nos ocurre pensar en una sociedad pecadora. Vamos a la solución 2 entonces. Tener sensibilidad y agradecimiento. La historia conocida como la viuda de Naín nos enseña cómo nuestro Señor Jesucristo fue sensible a esta mujer. Leámoslo en Lucas 7, versículos 12 al 14. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. ¿Qué hizo? Se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro y los que la llevaban se detuvieron y dijo al joven, a ti te digo, levántate. Creo que esto ya no voy a redundar mucho porque ya hemos estudiado esta parábola, pero sí quiero recordarles, este es un recordatorio, que debemos de ser sensibles a las necesidades de los demás. Les voy a platicar una historia
No estoy seguro si fue en la primera o en la segunda semana que yo estaba muy, pero muy mal. Y que era difícil para mí incluso levantar el brazo, caminar. Pero decidimos que teníamos que ir a Costco. Cuando llegamos a Costco, agarramos un carrito y solamente dijimos, vamos a comprar agua, que es lo que más necesitamos, y algunas cositas rápido de fruta para estarnos manteniendo bajo este tiempo que estamos teniendo de crisis. Y estábamos llegando al área de las frutas, cuando una persona se nos acerca y nos dice, estos melones son deliciosos. Y Analicia y yo nos volteamos a ver y dijimos, bueno, nosotros no comemos de este tipo de melón nunca. Y el Señor dice, mira, y empieza a escoger uno y no lo da. Este está buenísimo. Y por vergüenza, yo agarré el melón y lo puse en el carrito. Pero dije, bueno, quizás el Señor me lo está mandando para que coma melón y probablemente el melón tenga alguna función en la enfermedad que estoy teniendo. Tengo que tomarlo como un mensaje de Dios. Cuando salimos, yo me separé para ir a agarrar una comida y Analicia se sentó afuera de las bancas de Costco. Cuando yo regresé estaban platicando y la plática era sobre el melón. Sorprendentemente la plática era sobre el melón. Y el Señor nos decía, es que melón rico, un melón sabroso. Y volteé a verlos yo a ellos y dije, ellos están comiendo aquí porque $1.58 les da una Pepsi y les da también un, ¿cómo se llama? Hot dog. Dije, eso quiere decir que no tienen dinero. ¿Qué estamos hablando? De ser sensibles. Inmediatamente vino a mi cabeza, tú no comes melón, escogieron el melón por ti porque tú no lo escogiste. ¿De quién es el melón? Y hablé con la persona y le digo, ¿de veras te gusta mucho el melón? ¿De veras te lo vas a comer? Dice, ¿me lo vas a regalar? Si de veras te lo vas a comer, el melón es tuyo. Él salió con una alegría que parecía un niño. Yo ya no volteé a verlo más. Analicia dice que iba contentísimo con su melón. O sea, el melón no lo escogieron para mí. Lo escogieron para que yo tuviera sensibilidad que probablemente esa persona no tenía otra cosa que comer más que un hot dog, una pizza y una pieza de melón. ¿Saben qué? Hasta hoy yo no sé qué saben esos melones, pero acabo de comprar uno nomás por saber a qué sabor tienen. Pero lo que quiero decir es cómo Dios trabaja. No era nuestra elección un melón, pero sí era nuestra sensibilidad satisfacer a alguien que sí realmente deseaba ese melón y que probablemente oró a Dios para tener un melón y Dios le mandó el melón a través de ¿quién? De nosotros. Entonces nosotros no tenemos que ser como Jonás. Tenemos que entender el mensaje de Dios para que en el mensaje de Dios podamos también extender la bondad. Así que la Biblia nos llama a practicar el agradecimiento a Dios. Nos llama a que nosotros estemos listos para decirle gracias a Dios por todas las obras que tú haces. Porque aunque ustedes no lo crean, a mí esto me llenó de felicidad. Que aún en tiempos que yo pensé que eran malos, que yo estaba pensando que Dios sí, te estás alejando un poquito de mí, me di cuenta, ok, no estás alejado de mí. Lo único que me estás utilizando de una manera diferente. Vamos a ver lo que dice 1 de Tesalónicas 5, versículos 18 al 22. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, para que vosotros en Cristo Jesús no apaguéis al Espíritu, no menosprecies las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno y abstenernos de toda especie de mal. ¿Qué tenemos que empezar haciendo? Dar gracias por todo, porque Dios en su voluntad nos está dando a Cristo Jesús. Porque Dios en su voluntad nos está dando la guía y nos está diciendo, ustedes tienen que examinarlo todo. Y el primer punto dijimos que tenemos que tener una valoración ¿qué? Apropiada. Y ahora fíjense bien, anéxele el segundo. Una valoración apropiada ¿con qué? Con sensibilidad a los demás. Vamos al punto número 3. Inconformidad. ¿Hemos estado inconformes nosotros? Yo he escuchado en los últimos tiempos que la selección mexicana no sirve para nada y todos los comentaristas se la pasan diciendo cosas de que no están conformes con lo que la Federación Mexicana de Fútbol hace. Pero yo creo que si hacemos esto, pues lo pudiéramos ver en todo el continente casi, ¿verdad? Especialmente en Centroamérica. Así que esto de la inconformidad es común.
A veces tenemos una cobija y no nos gusta. A veces tenemos un ventilador y no nos gusta. A veces tenemos comida y no nos gusta. Eso es inconformidad. No estamos dando gracias a Dios. ¿Qué dijimos? Pongámonos sensibles. Porque si tenemos comida es porque Dios nos la dio. Si tenemos cobija es porque Dios nos la dio. Si tenemos un ventilador es porque Dios nos lo dio. O sea, no estamos siendo agradecidos. Podemos dormir, exactamente. ¿Se dan cuenta? Si tenemos salud, gloria a Dios. Si tenemos enfermedad, gloria a Dios. Vamos uniendo los puntos, si se da cuenta. Entonces, si no tenemos una valoración apropiada, no tenemos sensibilidad, siempre vamos a estar ¿cómo? Dígalo conmigo. Yo no quiero estar inconforme. Yo quiero agradecer a Dios. Yo quiero estar con las cosas que Dios me da. Podemos resumir que Jonás estaba alegre por el crecimiento de la planta. Pero hay una sorpresa. Y ustedes ya lo leyeron en Jonás 4, versículo 10 al inicio. Pero yo quiero que usted lea conmigo, porque quiero rescatar nuevamente la cabeza. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y secó. Recordemos que toda la naturaleza, ya que se le conoce a Jehová Sebaot, significa que Dios es el Dios de los ejércitos y puede utilizar a quien Él quiera a favor de lo que Él quiera. Así que el gusano no fue malo, ¿de acuerdo? El gusano obedeció la orden de Dios. ¿Y qué dice? Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Y el sol hirió a Jonás, ¿en dónde? En la cabeza. Y dice que se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo a Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y de mucho me enojo hasta la muerte es una expresión hebrea. No estaba diciendo que Jonás se quería morir, ¿de acuerdo? Esto es una expresión hebrea. Mucho me enojo hasta la muerte, ¿qué quiere decir? Es infinito mi enojo. Voy a estar enojado quizás de aquí hasta el año que entra, ¿no? O quizás más, ¿no? Eso era lo que significaba, ¿no? Se estaba diciendo que Jonás estaba deseando la muerte, ¿de acuerdo? Muchos predican que Jonás estaba deseando la muerte, es expresión nada más. Mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? La vida de la calabacera fue de 24 horas, creo, ¿verdad? Aproximadamente. Ahora lo voy a decir, y esto va a sonar en palabras fuertes. El mismo Dios de misericordia que hizo crecer la calabacera es el mismo Dios de misericordia que ordena al gusano que intervenga y le dé muerte a la planta. Pero entonces ahora quiere decir que la intención de Dios es diferente. Sí, porque primero le cubrió la cabeza para que Jonás reflexionara. Y fíjese cómo Dios nos da a veces tiempos de refrigerio para que nosotros reflexionemos sobre nuestros errores. Porque dice que Dios generalmente no nos trae el golpe a la primera, sino nos da oportunidad de que podamos reconciliarnos con el problema que tenemos y especialmente con Dios. Pero ahora la planta la quita, ¿para qué? Para reprimenda del profeta. Y ahora, ¿qué le cubrió primero Dios? La cabeza. Y ahora, ¿sobre qué le deja que sufra hoy Jonás? La cabeza. Hemos visto historias engarzadas, pero esto significa emociones encontradas. Primero feliz, ahora triste, en menos de 24 horas. Dígalo, dígalo. En menos de 24 horas le cambió el carácter Dios a Jonás. En menos de 24 horas. Y en menos de 24 horas Dios cambió su propósito con Jonás. Acá quería salvarlo, acá quería que reflexionara, que tuviera un modo de visión diferente. Acá Dios dice, no, es tiempo de ¿qué? Reflexiones de otra manera. Mis hermanos,
Las reprimendas de Dios y el castigo de Dios, dice especialmente Proverbios, que debemos de aceptarlos, porque esto nos va a traer madurez espiritual, nos va a traer sabiduría y nos va a traer entendimiento. ¿Qué es lo que estaba pasando con Jonás? Que no estaba teniendo sabiduría, entendimiento y mucho menos conocimiento de la verdad de Dios. Ahora recuerde que la palabra de Dios dice animales. ¿En dónde estaba Jonás? ¿En qué línea? Esto es muy importante, mis hermanos. Dios quería que Jonás cambiara su pensamiento, que Jonás cambiara su corazón, que Jonás alentara la verdad de Dios y dijera, qué bueno Dios eres, y que ahora a los impíos también les has dejado conocer tu verdad y que han tenido la oportunidad de salvarse. Jonás no respondió a la reflexión que Dios le dio, no estaba respondiendo a la reprimenda. Mis hermanos, que Dios no nos agarre ahí, en donde estemos necios de pensamiento, en donde estemos duros de corazón, en donde no estemos entendiendo que la verdad de Dios no es de nosotros, es de Él. Y que el mensaje que se está llevando no es de nosotros, es de Él. Y aquí nos estamos dando cuenta de una verdad bien real. Cuando nosotros estamos recibiendo beneficios personales, estamos como alegres. Pero ¿qué tal cuando viene la pérdida, la frustración, el enojo de Dios? O vamos a decir, la corrección de Dios, para hacerlo más correcto, en donde vamos a sentir definitivamente un poquito, voy a decir, un poquito de la ira de Dios. ¿Jonás dónde lo sintió? ¿Otra vez? En su cabeza. Parece que la corrección era directa, ¿no? No era el corazón, ¿era dónde? Entiende, Jonás. Y ahora que esto nos diga a nosotros, por lo menos a mí, entiende, Luis. Entiende. ¿Para qué? Para no llegar a castigo, para no llegar a corrección. Quedarnos en la parte alegre, aunque sabemos que Dios siempre va a utilizar diferentes medios. Como lo dijimos entonces, esto solamente se produce en un corazón que enaltecido, con una mente con necedad. El necio sigue su propio camino. Por eso muchas veces a Israel se le dijo, tú eres pueblo de dura ¿qué? Cerviz. Isaías 40, versículo 25 dice, por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira y la fuerza de guerra le puso fuego por todas partes, pero no entendió y le consumió, mas no hizo caso. ¿Se fijan? Cuando ya estamos en necedad, no me importa lo que me hagan, le voy a seguir, porque esta inconformidad nos puede llamar a hacer justicia personal y pensar que lo que está pasando es injusto, pero todo lo que hace Dios es justo y no sabemos los motivos. Y voy a aplicarlo de esta manera, aunque se escuche fuerte. Muchos de nosotros queremos estar en nuestra calabacera y no depender de Dios. Queremos nuestro trabajo, queremos nuestra casa, nuestra esposa, nuestra familia, queremos la salud. Y ahí bajo la sombra de eso estamos ¿qué? Contentos y felices. Ahora, no está mal pedir esa bendición, ¿de acuerdo? Es bueno pedir esa bendición. Pero ¿qué pasa cuando Dios te quita el trabajo? Cuando Dios te quita a la esposa, cuando Dios te quita la casa, cuando Dios te quita algo de lo que tú amas. Bueno, lo que la palabra de Dios nos dice es que tenemos que tener un corazón dispuesto para que no venga corrección en contra de nosotros. Y decir, grande es tu misericordia, Señor. Y grande es tu bondad. Y tenemos que aprender esto. En concreto, le vuelvo a repetir, posiblemente usted no lo ha pensado, quizás ya lo había pensado, pero la amonestación va directamente a la mente, a la cabeza de Jonás, porque nunca bajó a su corazón lo que Dios quería hacer con el pueblo de Nínive. Hace algunos años, un amigo mío se juntó con otra persona que tenía un local y decidieron que iba a hacer un restaurante. Entonces,
Él empezó a meterle dinero, empezó a poner todo lo que se ocupaba y obviamente empezaron a hacer ventas. Cuando ya estaba el restaurante funcionando, la persona que era su socio le dijo, voy a vender el restaurante en $24,000. Y le dice, ¿cómo? ¿Cómo que vas a vender el restaurante en $24,000 si yo le he puesto todo el dinero? Y luego él le contesta y le dice, papelito habla. Papelito habla. ¿Estamos hablando de qué? ¿De tratos justos? Bueno, él le dio los $24,000. Estamos hablando como 26 años atrás. Esta persona agarró esos $26,000, invirtió en una market, lo que es un pequeño centro comercial, y en 4 meses el centro comercial había desaparecido. Para otros 4 meses, como no tenía para pagar la casa que él tenía, la perdió. Hasta hoy en la actualidad no se le ha concedido tener un lugar estable donde vivir. La justicia de Dios está siempre ahí. Y aunque pareciera que es algo que es de inconformidad, mi amigo nunca renegó de Dios y al contrario dijo, vamos adelante, y su restaurante ahorita sigue por 26 años operando. Él no renegó de la voluntad de Dios. Él no renegó de los $24,000. Él solamente puso las cosas en la mano de Dios. Entonces, considerando esta confrontación, y especialmente con la pregunta que Dios le hace a Jonás, ¿en qué tú trabajaste? Nos tenemos que dar cuenta que no somos dueños de nada, pero sí tenemos al proveedor de todo. Se lo voy a repetir nuevamente. No somos dueños de nada, pero tenemos al proveedor de todo. Así que no importa lo que pase. Nuestro sentimiento no es inconformidad. Entonces la solución número 4 es ¿qué? Aceptación. Aceptación. Vamos a Génesis 4, versículo 7. Si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado que yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos sentamos inconformes con las cosas que están pasando para que no pecamos? Aceptamos que todo viene de la voluntad de Dios. Todo viene de la voluntad de Dios. Y esta es la forma más simple de reconocer cómo Dios aprueba nuestras vidas con nuestras acciones. Dios tiene un plan perfecto que todo lo que nos pasa, dice la Biblia, es bueno para nosotros. Por lo tanto, hermanos, ¿somos cristianos? Olvídate de la palabra inconformidad. Ahora, olvídate de la palabra injusto. Todo está pasando por algo en el propósito de Dios. Entonces, mis hermanos, con aceptación lo vamos a definir de una manera muy sencilla. Muy sencilla. Dios tiene el plan perfecto para todos y por lo tanto debemos confiar en que Dios tiene el control de todo y aceptamos su dirección y su voluntad. Si hacemos un comparativo entre la reacción que tuvo Jonás ante la confrontación de la pérdida y la que tuvo Job, nos podemos dar cuenta de la diferencia. Jonás solo perdió una calabacera, mis hermanos. Job perdió familia, propiedades, ganado y le dejaron una esposa enojada. Job 2, versículo 9, y Dios dice, su esposa hablando, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? ¿Has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Hay una controversia aquí rápidamente, yo no voy ahorita a determinarla, pero por la palabra barak, se puede acomodar para maldición o como bendición. En la mayoría de las Biblias traducidas al español dice maldice a Dios y muérete, pero en la mayoría de las Biblias judías, o vamos a decir israelitas, dice bendice a Dios.
Y esa es más conforme a lo que es el contexto. ¿De acuerdo? Entonces, les voy a decir la mayor aceptación, y ustedes ya la saben. Jesús aceptó morir en la cruz voluntariamente por nosotros para que seamos salvos. Y usted me va a decir que entregar la vida no es nada. Lo que Jesús hizo en la cruz fue para salvación de millones y millones de creyentes. Aceptó la voluntad del Padre en su vida, hizo realidad la salvación para nosotros, porque por fe somos salvos. Y estamos justificados en Dios por medio del sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Vamos al 4. La falta de piedad y compasión. Voy a tratar de ir más rápido para que... Y sí me gustaría hacer hincapié en algunos puntos del versículo 11. ¿De acuerdo? Dice, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Jonás estaba totalmente cegado por la ira, por la frustración, porque no se estaba cumpliendo su plan, porque no estaba teniendo sus propios resultados. Pero estaba fallando en lo más importante, que no estaba teniendo compasión por las almas. Voy a ir otra vez. Usted sabe que a mí me gusta meterme en cosas profundas en la Biblia, pero quiero que lo localicemos bien. La primera línea que Dios nos da de interpretación es que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Si nos vamos al desarrollo mental del niño, esto lo tiene que resolver el niño a los 3 años. Ok, inmediatamente póngase conmigo. ¿De quién estaba hablando Dios cuando le dice a Jonás eso? ¿Niños de qué? De 3 años, no importa que eran adultos. Espiritualmente no tenían mucho. Eran niños de 3 años. Ahora vamos a decir, en el peor de los casos, cuando un niño tiene retraso, a los 7 años logra resolver que es una mano derecha y que es una mano izquierda. Creo que ya no tengo que explicarle mucho. O sea, Dios le estaba diciendo literalmente a Jonás, estás hablando con niños de 3 y 7 años y no tienes piedad. Cuando salimos a las calles nosotros, especialmente evangelizar, no llevamos la piedad en la cabeza, ni mucho menos en el corazón. No entendemos que la gente puede ser que todavía no distinga entre la mano derecha y la mano izquierda. Es decir, que sean niños mentalmente hablando y que sean niños espiritualmente hablando que no pueden entender qué es la salvación, qué es el perdón, qué es el arrepentimiento. A esa etapa estaba llevando Dios la consideración del desarrollo de Nínive. ¿Niños entre qué? Entre 3 y 7 años. Ahora, yo quiero que usted piense conmigo. ¿Cómo le hablarías a un niño de 3 a 7 años aunque tenga bigote, aunque tenga falda? Eso solamente se puede lograr ¿con qué? Con la misericordia de Dios, cuando Él abre tus oídos para que escuches y tus ojos para que veas. Y a Nínive le habían abierto el corazón y los ojos para que se pudiera arrepentir. E incluso Nínive fue más allá. Agarró sus bestias y dijo, ustedes también van en ayuno porque no sabemos si cometieron pecado. Son niños de 3 a 7 años que no entienden que los animales no tienen nada que ver con el pecado. Si muchos dicen, ¿cómo es eso de que pusieron en ayuno a los niños, hasta los niños pequeños? Hasta los recién nacidos tuvieron que tener ayuno, ¿no? Les faltó la teta, como dicen, ¿no? El biberón. ¿Por qué? Porque ellos no sabían qué tenían que hacer. Ellos no tenían leyes, no tenían guías, no tenían profetas. Esto es lo que nos está diciendo Dios. Figurativamente, no. Si Dios nos está diciendo, no sabe distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, también nos puede llevar espiritualmente. Y me tardaría mucho en explicar mano derecha y izquierda de Dios, pero lo voy a centrar en eso. Mano derecha con la que Dios actúa con misericordia, no lo entiende Nínive.
y mano izquierda con la que Dios actúa con justicia. No lo entiende Nínive. Ahora a nuestra edad nosotros queremos pensar si nosotros podemos distinguir entre la mano derecha y la mano izquierda de Dios. Ese problema tenía Jonás. Son niños en desarrollo espiritual. Tenían un retardo en su desarrollo espiritual. Y son comparados ni nada menos que con animales. Que solamente los animales se consideran almas vivientes. Es decir, gente sin conocimiento. Y más adelante vamos a encontrar en Oseas que eso es malo incluso hasta para el pueblo de Dios. Y vea lo que dice Oseas 4, versículo 6 en Reina Valera. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, ya no te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, dice Jehová. ¿En dónde estaba Nínive, mis hermanos? En un nivel más alto ya, porque Nínive había recibido el mensaje de Dios y se estaba arrepintiendo. Pero, ¿qué pasó con don Jonás? Se le olvidó la compasión. Se le olvidó con quién estaban hablando. Y ahorita nos estamos dando cuenta que aún en nuestros tiempos, la falta de conocimiento lleva a la destrucción, mis hermanos, y no es justificación. Muchas iglesias por eso están yendo a la destrucción, porque no están siendo guiadas por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, por la palabra de verdad, porque realmente no se congregan con Dios todos los días para consagrar su vida a Él. Eso es destrucción. ¿Y saben qué es lo peor? Que nosotros sí sabemos. Nínive no sabía. Nosotros sí sabemos. Y muchos de nosotros ya tenemos más de 10 años en el Evangelio. Quizás otros hasta 20 y 30. Sí sabemos. Lo que nos da una mayor obligación de poder llevar a esas personas que son niños. Y ahora sí, no estoy diciendo niños en Cristo. Niños en la sociedad. Que todavía no reflexionan y no les interesa un tema de salvación. Porque no lo consideran importante. Ahora, los niños en Cristo, tenemos que ayudarles a crecer cada día más. Fíjense qué interesante que Jonás nunca entendió que él era el adulto. Que Jonás nunca entendió que tenía que tener misericordia por el pueblo. Que nunca valoró la instrucción de Dios. Que nunca tuvo sensibilidad a lo que estaba haciendo. Y por lo tanto, Jonás perdió la parte más importante. No se sentía parte del equipo. ¿Y saben qué? Estar en el equipo de Dios significa que somos triunfadores. Solución entonces 4, y con esta vamos a terminar. Practicar la bondad. Y si esto nos permite Dios en un futuro, cuando hablemos del fruto del Espíritu Santo, se va a desarrollar más, porque la piedad está considerada, al igual que términos como la bondad y la misericordia, como esencial para la vida cristiana. Efesios 4, versículo 32 de Reina Valera dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros. ¿En quién? En Cristo. Si eres profeta de Dios, Jonás, y Dios, Jehová es el que da la salvación, entonces tú también eres parte del equipo de los que van a venir nuevos o de los que van a ser parte de la iglesia. La bondad entonces es considerada como uno de los ingredientes también del Espíritu, o lo que conocemos como el fruto del Espíritu. Y la práctica es muy sencilla. La bondad en condición material es que hagamos obras, acontecimientos, hechos, ayuda, mostrando a otros la manifestación del amor de Dios, pero en forma práctica. Mis hermanos, pidamos al Espíritu Santo que nos capacite para que podamos desarrollar la bondad, para que podamos ser parte del ejercicio diario de la voluntad de Dios. Lo voy a decir en esta manera: la bondad es amor en acción y trae beneficios para todas las personas que están a nuestro alrededor.
Esto incluso es una de las comprobaciones de que una persona está siendo guiada por el Espíritu Santo, porque tiene la sensibilidad de ayudar a otros, especialmente a los de la familia de la fe. Voy a cerrar con esta escritura que me parece que nos ayuda mucho a resumir todo lo que hemos hablado. Delante de la destrucción, está en Proverbios 16, versículo 18 al 19, y la vamos a leer en la Nueva Versión de las Américas. Delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída, la arrogancia de espíritu. Mejor es ser espíritu humilde con los pobres que dividir el botín con los soberbios. Tenemos que hacer evaluaciones correctas. Tenemos que ser sensibles. Tenemos que apoyar a nuestro prójimo. Tenemos que ser compasivos. Vamos a orar.